Bendiciones, somos la Iglesia Amigos Juana de Arco. Queremos compartir brevemente quiénes son los amigos. Antiguamente se les llamó los cuáqueros, que significa tembloroso, temblar. Leamos un fragmento del diario de Jorge Fox, donde se narra el origen de tal sobrenombre. Era este el juez Benet, de Derby, que fue el primero en llamarnos cuáqueros, por amonestarle nosotros a que temblara de la palabra del Señor. Esto fue en el año de 1650. Iniciamos con el texto bíblico que dice: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15, 14. Breve historia de la Iglesia Amigos. En el año 1516 Martín Lutero fue convertido a una nueva vida por estudiar el libro de Romanos y dio inicio a la Reforma. Cuando él no pudo reformar la Iglesia Católica Romana, los que estaban con Lutero para formar la Iglesia Luterana. En esta misma época, el rey Enrique VIII de Inglaterra tuvo desavenencia con el Papa en Roma. El resultado fue que el rey se proclamó cabeza de la Iglesia en Inglaterra, que desde entonces se ha conocido como la Iglesia Anglicana. En otras partes del mundo se conoce a la Iglesia como episcopal. La historia de los amigos comienza en el año 1647, hace ya más de 3 siglos. En este año un joven de 23 años de edad llamado Jorge Fox, descubrió el gozo y la realidad de una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Él antes había buscado la paz en muchos otros medios, incluyendo la iglesia de su patria, la anglicana. Pero ni esas iglesias, ni los sacerdotes podían comprender su estado espiritual y lo que su alma anhelaba. Pero solo hallaba frustración y desengaño. Al fin, cuando iba a solas caminando por el campo, casi desesperado de la vida, en ese momento oyó una voz que le dijo: Uno hay, Jesucristo, quien puede comprender tu estado. De esta experiencia notable resalta el mensaje central de la Iglesia Amigos: el Cristo viviente y eterno puede comprender el estado espiritual de cada persona que le busca con humildad. Leamos un fragmento del diario de Jorge Fox, donde se narra esto. Y cuando hube perdido todas mis esperanzas en ellos y en todos los hombres, de modo que no tenía nada externo en que apoyarme, ni podía decir qué es lo que iba a hacer. Entonces oí una voz que me dijo: Uno hay, Jesucristo, que puede comprender tu estado, y al oír esto, mi corazón saltó de gozo. Entonces el Señor me dejó ver, que para que pudiera dar a Él toda gloria, nadie había en la tierra que pudiera comprenderme. Ya que por hallarse todos bajo pecado y presos en la incredulidad, como yo había estado, la preeminencia la tiene Jesucristo que ilumina, da gracia, da fe y da poder. Cuando Dios hace su obra, ¿quién puede impedírselo? Ah, qué bien supe yo esto experimentalmente. Mis deseos del Señor se hicieron más fuertes y también mi celo por el conocimiento puro de Dios y de Cristo, solo, sin ayuda de hombre alguno, libro o escrito. Pues aunque las escrituras que hablan de Dios y de Cristo, en realidad, no conocía al que por revelaciones, como si el que tiene la llave hubiese abierto, y como si el Padre de la vida me hubiera guiado a su Hijo, por su Espíritu. E inmediatamente, Jorge Fox empezó a compartir las buenas nuevas de salvación por Jesucristo a todas las personas que encontraba. En su derredor había muchos más que deseaban tener una experiencia personal que satisfaciera los deseos del alma al oír el mensaje de Jorge Fox. Ellos también hallaron que Jesucristo podía satisfacer el hambre y la sed de su ser. No mucho después, Jorge Fox sufrió grandes tentaciones del enemigo y pronto descubrió que el tentador solo puede ser vencido totalmente cuando nos rendimos al Señor incondicionalmente. Él llegó a conocer a Dios como un fuego purificador, que por la espada del Espíritu Santo cortaba a muerte todo lo que era del yo en su vida. En el año 1648 pudo ganar la victoria completa, de modo que escribe lo siguiente. Ya había sido elevado en espíritu, pasando a través de la espada de fuego, al paraíso de Dios. Todas las cosas eran nuevas, y la creación entera exhalaba una nueva fragancia que sobreempuja toda palabra humana. No conocía más que pureza, inocencia, y rectitud, habiendo renovado por la obra de Jesucristo, a la imagen de Dios. Leamos una porción del diario de Jorge Fox.
Al principio de las conversiones, los amigos no se quitaban el sombrero ante nadie, ni trataban de vos a las gentes, sino de tú, ni usaban de reverencias y lisonjas cuando saludaban ni adoptaban las modas y uso del mundo. Entonces se levantó contra nosotros la ira de los sacerdotes que decían: estos que andan tuteando a todo el mundo sin el menor respeto, que nunca se quitan el sombrero, ni doblan la rodilla ante nadie, esto los hacía saltar de ira. Mas añadían: ya veremos si cuando llegue el juicio se atreven de hablarle de tú al juez y a tener el sombrero puesto delante de él. Esperaban que el tribunal nos condenarían a muerte. Mas todo esto era insignificante para nosotros, que veían cómo Dios despreciaba los honores y las glorias mundanas. A nosotros nos era mandado no desear tantos honores ni darlos, ya que sabíamos del honor que solamente viene de Dios y los buscábamos. En el mes de mayo de 1652, Jorge Fox estaba parado en una colina llamada Pendle, y desde allí donde podía ver la extensión de muchas aldeas en el valle, Dios le dio una visión de lo que le esperaba de la iglesia, amigos. Dios le mostró a mucha gente que esperaba ser recogida en el redil del Señor. Esta visión le impulsó aún más, y su única y gran pasión era de ganar almas para Cristo. En los años siguientes, Jorge Fox viajó a lo largo de Inglaterra predicando el mensaje de salvación. En el año de 1654, los amigos se lanzaron a una campaña de evangelismo con 60 predicadores consagrados. Estos 60 ministros han llegado a ser los 60 valientes. Tan poderoso fue el mensaje que predicaron, que solamente 6 años después, por el año de 1660, habían más de 40.000 amigos en Inglaterra, un país de 5 millones de habitantes. Sin embargo, la obra del Señor no creció sin oposición. En los primeros años evangelistas fueron matados, tal vez 21.000 hermanos fueron encarcelados y aproximadamente 450 hermanos fueron muertos por no renunciar a su fe o por no participar como soldados en la guerra civil. A pesar del costo tan alto, el celo y la visión de la obra misionera de los amigos no desvanecía. En 1658 los amigos enviaron misioneros a Europa y Turquía. Por el año 1660, tenían misioneros en Alemania, Francia, Antigua, Barbados, Terranova, Surinam, Italia, Jerusalén, Ginebra, Noruega, y América del Norte. Además, organizaron equipos misioneros para China, Etiopía, Rusia, Polonia, Hungría, Suecia y España. Estos hermanos iban a pie, pero al llegar a Italia, fueron encarcelados. Esta primera generación de amigos verdaderamente amaban a Dios, y también a los perdidos. Ellos reconocieron que no pertenecían a sí mismos, sino al Señor, y eran prontos en obedecer su mandato. En el año de 1691, el gran líder y fundador de la Iglesia Amigos llegó al fin a su jornada en esta tierra. El 11 de enero de 1691, Jorge Fox predicó su último mensaje con gran poder y claridad. Después de terminar el culto, dijo que se sentía enfermo pero que estaba contento de haber asistido al servicio. Yo estoy contento de haber estado aquí. Ahora estoy libre, completamente libre. Al día siguiente, unos amigos de Londres lo visitaron, y lo hallaron muy débil. Cuando se acercaron a su cama, él los miró con un rostro radiante y dijo suavemente: todo está bien, la simiente de Dios, el Espíritu Santo, reina sobre todo, y sobre la misma muerte. En la mañana del martes 13 de enero de 1691, a las 9:30 de la mañana, Jorge Fox quietamente dejó la vida y durmió en paz. Un gran líder había muerto, pero su espíritu siguió viviendo en los corazones de los cristianos de la Iglesia Amigos. El nombre Amigos se tomó de acuerdo con las palabras dichas por Jesús. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15:14. Si desea saber más sobre estas cosas, puede descargar el diario de Jorge Fox, el cual está en la descripción del video. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.